sabemos, es el representante de nosotros, de ANEL Caracas, de la Comisión Científica de la ANEL para estas jornadas. Los dejo con él. Él va a presentar el argumento, aparte de un aporte que nos tiene en este momento para todos. Bueno, bienvenidos y buenas tardes. Bien, buenas tardes. En la Comisión Científica de las 11ª Jornadas de la ANEL se decidió presentar el argumento que ha sido confeccionado, preparado por la Comisión Científica. Se ha decidido que se hagan una serie de presentaciones que van a corresponder a cada uno de los integrantes de dicha comisión. La primera presentación del argumento tuvo lugar en Bogotá, a cargo de Lisbeth Ahumada, que forma parte de la comisión de investigación. También de la comisión científica, también forman parte María Cristina Giraldo, Clara María Holguín, Alejandro Reynoso, Gabriela Urriolagoitía, Raquel Kors y mi persona. Entonces, esta es una actividad que se va a estar presentando en cada una de las sedes de los miembros de esta comisión científica. El argumento, las jornadas se llamaron, se les bautizó con el nombre de lo insoportable de la infancia. Hay un argumento que les voy a presentar y unos ejes de trabajo donde habrá que inscribir, los que así lo deseen, su trabajo para ser presentado en las jornadas de Bogotá, que van a contar con la presencia de Eric Laurent y se van a realizar en el Hotel Dan Carlton. Bien, lo insoportable de la infancia es el título, como les acabo de decir, y se introduce la expresión lo insoportable de la infancia, se introduce con el artículo lo, que nunca acompaña a ningún nombre, porque los sustantivos en español, así dice el argumento, son de género masculino o femenino. Yo voy a leer un párrafo del argumento y luego voy a hacer un comentario. Cuando este artículo neutro está delante de un adjetivo como lo real, se abre un abanico de lecturas que en tanto analistas nos compete saber leer. Saber leer lo imposible de lo que daría sentido a la relación llamada sexual. De lo insoportable, algo conocemos los psicoanalistas, pues hay un insoportable que atraviesa e insiste en el tiempo. Lo insoportable en el parler, lo que perturba es el goce. Ese goce que la pedagogía, la ciencia y la política tratan de modificar. El goce, como bien saben ustedes, es el nombre que da Lacan a la satisfacción de la pulsión. La pulsión, tanto libidinal como la pulsión de muerte. El goce es insoportable. El placer es soportable. Y eso remite a la
noción en la que se apoya Lacan, uno de los ejes en los que se apoya Lacan para abordar la cuestión del placer, como es la homeostasis. La homeostasis de Cannon, que es un término tomado de la fisiología corporal. Cuando hay homeostasis, hay equilibrio. El placer es soportable en tanto aporta equilibrio al cuerpo. Pero Freud, en un primer momento, y ustedes saben que fue acusado de ser hedonista, es decir, de solamente pensar en el placer, bueno, en 1917, Freud, con su gran escrito Más allá del principio del placer, desvirtúa esa consideración. ¿Por qué más allá del placer está precisamente lo insoportable? O lo que es lo mismo, lo imposible de soportar, que es una expresión que usa Lacan para el síntoma en la inauguración de la sección clínica de París. Pero no solo el goce es lo imposible de soportar. Como saben ustedes, Freud tiene sus tres imposibles. Lo imposible de gobernar, lo imposible de educar y lo imposible de psicoanalizar. Lacan va a agregar un cuarto imposible, que es el imposible del rapport sexual. Lo imposible, ¿por qué es imposible? Porque está asociado, la noción de lo posible está asociado con la totalidad, con el todo. Y lo imposible se asocia con el no todo. Esto sí, es decir, lo imposible está asociado a un resto. Lo que queda por fuera de estos tres procesos freudianos, lo que queda por fuera de gobernar, de educar y de psicoanalizar, es porque siempre va a haber un resto que no podrá ser susceptible de ser gobernado, ni de ser educado, ni de ser psicoanalizado. Entonces, lo insoportable repite directamente a lo real del resto. Sigo con el argumento. La infancia, durante nuestras próximas jornadas del ANEL, no se limitará a los desafíos que nos enseña la clínica con niños, ya que si aludimos a la etimología, infans significa sin voz. Y en este sentido son claras las resonancias en la mudez de la pulsión, que, a pesar de ello, el psicoanálisis se encarga de escucharla en su insistencia, así como de dignificar los modos en que cada uno la vive. La pulsión, ahora el comentario, la pulsión es planteada por Lacan como acéfala, es decir, sin sujeto, vale decir, sin estar ligada al significante. 3 ensayos para una teoría sexual fue el texto freudiano donde Freud demuestra la
existencia de pulsiones sexuales en el niño. Escándalo en la Viena de la época. Quizás hubiera sucedido en la de ahora también, en la Viena de ahora. Lo insoportable de la infancia y de la adultez también es lo insoportable de la satisfacción ligada al displacer. Por eso es insoportable, porque el displacer es insoportable. Precisemos la existencia la formulación de la existencia de la pulsión en Freud. Podemos resumir esa historia en 3 tiempos. En un primer tiempo, Freud planteaba la existencia de pulsiones sexuales y pulsiones yoicas. En un segundo tiempo, el tiempo de introducción al narcisismo, Freud introduce, valga la redundancia, el término líbido para unificar la pulsión sexual y las pulsiones sexuales y las pulsiones yoicas. Y en un tercer tiempo, precisamente a partir de más allá del principio del placer, con la formulación de la pulsión de muerte, entonces aparece la división entre pulsión de muerte y líbido por otro lado. Es eso, tanto la libido, la pulsión libidinal, como la pulsión sexual, lo que Lacan unifica con la noción de goce. Lo que Lacan llamó goce es la condensación de la antinomia entre placer y displacer. Vale decir, entre líbido y pulsión de muerte. La reacción terapéutica negativa planteada por Freud ilustra muy bien este aspecto antinómico. Hay una atracción por el síntoma, por lo insoportable o lo imposible de soportar, como le gustaba llamar a Lacan. El sujeto sufre, pero al mismo tiempo no puede separarse del síntoma. Se aferra a él. Se puede deducir, se puede inferir que algún tipo de placer se supone que se satisface también allí. Eso es precisamente el goce pulsional. El argumento. Así, lo insoportable de la infancia encuentra un referente fundamental, dice el argumento, en lo insoportable de la satisfacción pulsional asociada al displacer. Es sobre este goce pulsional displacentero que vendrá a instalarse el goce superyoico, inicialmente ligado, y así lo plantea Freud, al asco y a la vergüenza. Freud lo plantea al inicio del segundo de sus 3 ensayos de teoría sexual. Freud formuló una ley universal que estaría presente para todo niño, es decir, la existencia de una pulsión sexual. Pero frente a ese universal, según sus exigencias pulsionales propias de la sexualidad infantil, se inscribirá
la singularidad de lo real pulsional de cada uno, uno por uno. Lo insoportable de la infancia tiene un referente en la antinomia de la satisfacción pulsional. Sobre esa antinomia se asienta el superyo, con su constelación de goce. 2 puntos: sufrimiento, culpa, asco, vergüenza y demás demonios menores. Freud, destaco esto en mi comentario, plantea frente a la teoría universal pulsional la singularidad del goce de cada quien. Es decir, para todo niño versus caso por caso del modo de goce de cada niño. El argumento. Si los psicoanalistas nos interesamos por la infancia, que no siempre es correlativa a la niñez, es porque la clínica nos enseña que si hay algo que perturba la idea cronológica e integral del adulto, es que algo de ese infans, que aún no dispone de la palabra, encarna lo real. En consecuencia, la indagación de la neurosis infantil perturba. 2 puntos: al viejo, al joven, al adolescente, al niño y, ¿por qué no?, al psicoanalista. Si es que se aferra en tanto sujeto a la sola idea de que el niño es la estructura, como señalaba Lacan. En efecto, una vez emerge la infancia en la experiencia analítica, se constata lo que escapa a lo simbólico, que es lo real. Comentario. El interés del psicoanálisis por la infancia, y es bien importante destacar que la infancia no siempre es igual a la niñez, es porque existe algo que interfiere en el adulto, lo real, como ha sido dicho en el argumento. El surgimiento de lo real de la infancia en el adulto y en cada uno de estos momentos cronológicos que hemos citado, el surgimiento, repito, de lo real de la infancia en el adulto perturba, es insoportable en tanto comporta un real no simbolizable. Por eso la infancia no se limita a la niñez como periodo de vida. La infancia hecha síntoma en la neurosis infantil trastorna, pudiendo alcanzar ese trastorno hasta al psicoanalista si asume una posición de sujeto. Si se inscribe en la estructura subjetiva, la infancia trastorna en tanto real, escapado de lo simbólico, en la experiencia psicoanalítica. El argumento continúa así. Por otra parte, ese desamparo, llamado por Freud en su lengua Hilflosigkeit, ese desvalimiento que determina la absoluta dependencia del cachorro humano respecto al otro del lenguaje, deja marcas imborrables en el parletre.
que en tanto tal se constituye como una respuesta al trauma fundante. Traumatismo inscrito en el encuentro del cuerpo con la lengua. Una sola palabra. Si el trauma es la incidencia de la lengua sobre el ser hablante, ¿dónde más que en el cuerpo especular se trata del cuerpo como superficie de inscripción de goce? De ese traumatismo se desprenderán los rastros de la lengua que el lenguaje no alcanza a nombrar. Agujero en el cuerpo y en el lenguaje, que nuestras 11ª jornadas del ANEL proponen bordear por lo insoportable de la infancia. ¿Será que es imposible de soportar eso que queda por fuera existe en cada psicoanalista? Hay un desamparo, es el comentario mío. Se puede plantear un desamparo versus una dependencia del otro del lenguaje. Desamparo como sinónimo de desvalimiento. Eso deja marcas imborrables. Pero no solo en el parletre, también en el sujeto. En el parlet deja marcas de lo real del goce. Mientras que eso lo deja el desamparo inicial de la vida, mientras que la dependencia del otro del lenguaje deja marcas en el sujeto, marcas del significante, marcas del gran otro. Las dos expresiones, tanto el parletre, derivado, desprendido del trauma fundante, como el trauma del encuentro del cuerpo con la lengua. El cuerpo entonces se presenta como superficie de inscripción, tanto del goce como de la lengua. Eso que el inconsciente no alcanza a representar. Entonces, se presenta dos tipos de agujero. Agujero en el cuerpo, que es el agujero propio de lo real, como un agujero en lo simbólico, lo propio del inconsciente y del lenguaje. El agujero en lo simbólico es lo imposible de decir, mientras que el agujero en lo real es igual a lo imposible de soportar. Dos tipos de imposibles. Sigo con el argumento. Tal como propone Lacan en el discurso de apertura de la sección clínica y al que anteriormente me referí, nos dejaremos enseñar por esta clínica de lo imposible de soportar, no sin advertir que la base de esta, es decir, de la clínica de lo imposible de soportar, se apoya en lo que se dice en psicoanálisis. Lo cierto es que allí donde hay un sujeto, bajo el nombre común de la infancia, se espera encontrar al otro del que está sujeto, que encarne un deseo no anónimo y sostenga su mano, al menos por un tiempo. En ese sentido, no hay infancia sin otro, como dice Jacqueline Miller, y lo digno
del nombre del sujeto es estar sujetado, ser un sujeto sujetado. Sin embargo, en la época actual asistimos a una infancia sin sujeción, desregulada, disruptiva. Lo imposible, el comentario, de soportar se apoya en lo imposible de decir. Y es que, como decía, en la infancia hay, por supuesto, sujeto y también hay parletre. Así como planteaba Miller que no hay infancia sin otro, también se puede decir que no hay infancia sin real de goce. Hay un otro del deseo del sujeto y hay goce pulsional en el parletre. Y frente a la época actual, con un padre, con una función paterna en declinación, va a emerger el goce, por supuesto, disruptivo, sin sujeto y sin otro, sin gran otro que regule. El argumento. El lugar del niño hoy está articulado a los fenómenos masivos, formas sintomáticas de la época que, lejos de exceptuar su estatuto de infante, lo presentan haciendo parte del síntoma social contemporáneo, no solo como síntoma de la pareja parental, como lo indicara Jacques Lacan en su nota sobre el niño, sino en el lugar de un real que retorna sin ley, siendo la violencia, en ausencia de palabras, una de las manifestaciones globales del malestar actual, con un efecto cifrado, catalogado, de niños medicalizados, drogados, reclutados, indocumentados, etc. Como decía Judith Miller, los niños hoy se ven condenados a una de estas alternativas. 2 puntos, resistir o ceder. El niño, comentario, como síntoma social contemporáneo, no solo, como bien se señala, como síntoma de la pareja parental, y pudiéramos agregar, o como objeto de goce materno, que son los 2 aspectos que plantea Lacan en sus 2 notas sobre el niño, que es un comentario que hace Lacan en una carta que le dirige a Jeanne Aubry, la madre de Elisabeth Rudinesco. Pero Lacan pretendía, creo yo, alcanzar también a los planteamientos de Françoise Dolto, quien señalaba la incidencia del falo en el niño, sin tomar en consideración el objeto en juego en la infancia. El niño entonces se presenta en nuestra época actual como una manifestación del malestar en la cultura. El niño expresa el malestar, expresa el síntoma de la civilización, como puede ser ilustrado por la inscripción del niño en la sociedad de consumo globalizada, en la adicción a la computadora, a los videojuegos, a la indumentaria de marca, etcétera, etcétera. El argumento. En otra vertiente del síntoma hay que decir
el niño con su presencia ha puesto en jaque todo orden que se presenta establecido, sea jurídico-legal, sea científico. Es el caso del niño autista, que de hecho ha invadido los escenarios de la convivencia, subvirtiendo las condiciones de inserción bajo consignas ideales o identificatorias en el conjunto del otro. Así, es el comentario, el argumento de la jornada le asigna un lugar particular al autismo, en tanto causa, qué duda cabe, en tanto el autismo causa la división del establishment, tanto a nivel de la ley como a nivel de la ciencia. El psicoanálisis de orientación lacaniana se ha venido posicionando cada vez de manera más firme en este comportamiento tanto enigmático como complejo del autismo, y que necesariamente el psicoanalista de orientación lacaniana está llamado a abordar. El argumento. Si el infans pasó a ser hablado por otro, eso habla de la lengua y eso toma la palabra. En los tiempos que corren, el analista practicante, un analista en permanente formación, que sabría lo que implica tomar la palabra, está advertido de la efracción que constituye el goce en la homeostasis del cuerpo, fundamento de la repetición del uno, el modo de entrada de la experiencia inolvidable de goce que será conmemorada por la repetición. Su modo de entrada, el de cada uno con mayúscula, es siempre la efracción, en todos los casos a los que se accede mediante el análisis. Efracción, no deducción ni intención, tampoco evolución, sino, comillas, ruptura respecto a un orden previo, ya hecho, de la rutina del discurso gracias al cual se sostienen las identificaciones, o de la rutina que imaginamos del cuerpo animal. Comentario. La efracción de goce altera la homeostasis del cuerpo y el analista está llamado a estar consciente de ello. Por ello, la experiencia psicoanalítica puede alojar la efracción de goce en tanto ruptura del orden simbólico preexistente, sostenido fundamentalmente por las identificaciones. La escucha analítica, sigo con el argumento ya para terminar, la escucha analítica acompaña al niño que hay en cada ser hablante. A veces transcurre con él, otras veces lo perturba o lo despierta de la homeostasis de su vida cronológica, sin edad para ser niños, lo que escuchamos todos los días en la clínica. La lógica de la cura del infans no transcurre en la cronología del tiempo, sino en la contingencia de ese encuentro. El encuentro, por supuesto, del niño y el analista. Estas 11ª jornadas de la ANEL proponen un consentimiento a despejar lo insoportable para cada uno. Estas jornadas sugieren una transformación del grito en llamado, como señala Lacan, respecto a un real que enseña cada vez, paso a paso, qué es lo que se pone en juego en la insondable decisión del ser.
los psicoanalistas de orientación lacaniana en la ANEL tendremos una ocasión para leer y escuchar la enunciación, no solo de los casos y los textos que la presencia de los colegas y de nuestros invitados a las 11ª jornadas harán resonar en ese encuentro de escuela, sino que apostamos, deseamos que estas jornadas toquen lo insoportable en cada uno de nuestros cuerpos. De los efectos solo se sabrá por sus consecuencias. La invitación está abierta. Bien, la presidenta de las jornadas, la vicepresidenta de la ANEL, Raquel Cors Ulloa, destaca la importancia de lo que pueda venir del auditorio en ocasión de la presentación del argumento en cada ocasión. Así que espero por vuestras intervenciones. Muchas gracias. Te agradezco habernos llevado en este recorrido de lectura del argumento, facilitándonos además su lectura con tus reflexiones, que me parecen sumamente precisas. Hay algunos puntos que para mí tuvieron un eco importante escuchándote, ¿no? Hay varias cosas. Una, empiezo tal vez no por las que quería comentar al principio, sino al final, lo que señalas al final, y después retomo lo anterior. Hay algo que tú esclareces, me parece a mí que es bastante esclarecido, en relación al lugar del niño, en relación al otro, que hemos estado acostumbrados a trabajar el niño como el lugar del síntoma en la pareja, el síntoma en la familia, o el lugar de objeto de la madre, etc. Es decir, tomar desde ese lugar, el lugar del niño en la estructura familiar. Y justamente creo que el recorrido que hace es justamente más allá del síntoma y objeto, que la infancia es otra cosa, que es otra cosa. Y es tocar esa insondable decisión del ser, justamente donde se inscribe algo del síntoma en este cuerpo, y que cada quien va a sostener durante toda su vida mediante un fantasma o arrasado por lo pulsional. Cada quien verá cómo eso simbólico se le va tejiendo, ¿verdad? O anudando, más bien, armando, pero siempre en este punto de la singularidad de cada quien respecto a su voz. Eso me pareció sumamente esclarecedor de lo que tú planteas. Hay otra, me pareció también que tú marcas algo que me gustaría que si pudieras luego ahondar sobre eso, dos cosas. Una, en relación a esto de la infracción, evidentemente, este acercamiento por la ruptura. Y sí, uno no se acerca suavecito en una balsa a trabajar en relación al goce, ¿verdad? Sino es más bien con todos los escollos habidos y por haber del trayecto y del camino. Y me parece muy importante esto que tú señalaste de este modo de entrada, con estas rupturas y golpes, etc., ¿no? Y que habrá un sujeto más anudado, tomando la última enseñanza de Lacan, ¿verdad? Como con mayor posibilidad de anudarse, y que los efectos no sean tan aparatosos, mientras que otros no. Hay algo, ya termino, perdónenme lo largo, ¿no? Es excelente todo tu trabajo, incluyendo todo lo que nos retomaste sobre la perspectiva freudiana, de todo un recorrido que tenemos que retomar, de volver a retomar toda la perspectiva de cómo concibe Freud lo que es la infancia. Pero hay algo que tú hablaste que me pareció dos cosas muy importantes con la relación al desamparo y a la dependencia del otro. Creo que eso es crucial para el trabajo con niños, trabajo
de lo infantil que tenemos, que arrastramos cada uno de los sujetos, ¿no? Esa infancia que arrastramos y que a veces nos arrastra también. Creo que tú marcaste muy bien cómo este desamparo está ligado a este encuentro del parletre, que es una marca en lo real, y cómo eso se presenta, me imagino yo, por momentos, situaciones de efectos de goce sobre el cuerpo incluso, ¿no? Que miden o que calibran la posición del desamparo. No es estoy desamparada, no, ¿qué es el desamparo propiamente? Que es muy fuerte. Y lo otro que señalaste en relación a la dependencia, que sí, que evidentemente dejan marcas, uno te preguntaría si está ligado a todo lo que tiene que ver con las identificaciones, los ideales, etcétera. Este punto que marcaste, del lugar de un sujeto dentro de los ideales. Hay muchas otras cosas, evidentemente, lo quiero tomar después que escuche un poco, para dar la palabra a los demás sobre cuando hablaste de los dos agujeros de lo real y lo simbólico. Sí. Que es un tema que me gustaría que retomaras, pero bueno, sí, con la palabra. Ese aspecto a mí también me produjo mucha atención en el momento en que lo conversamos, lo intercambiamos en la comisión científica. Me encanta mucho esa expresión que has usado. El niño es otra cosa. Efectivamente, todos estos planteamientos se relacionan con o están enfocados a partir de la última y la ultimísima enseñanza de Lacan. Es muy interesante cómo con esos instrumentos podemos ir a leer a Freud, ya también de otra manera. Ya Lacan nos había acostumbrado a leerlo desde la perspectiva significante, ahora desde la perspectiva de lo real. Sí, podría yo agregar a tu expresión, el niño es otra cosa que su relación con el otro simbólico. O sea, hay algo más. Y efectivamente, eso se conecta con lo que tú planteabas al final. Y yo extraje del argumento la diferencia a realizar entre, siempre me ha costado mucho pronunciar esa palabra, Hilflosigkeit, entre el desamparo. Freud le da mucha importancia al desamparo y es Lacan quien rescata esa palabra. Entonces lo podemos situar, el desamparo, frente a la dependencia. Frente a la dependencia del lenguaje, frente a la dependencia del otro. Es decir, no es lo mismo el desamparo y el desvalimiento del cachorro humano que la dependencia del otro. Son dos cosas diferentes. Y yo traté de declinar cada una de estas expresiones, ¿no? El desamparo versus la dependencia del otro, del lenguaje. Entonces, fíjate, eso lo relaciono, el desamparo, con las marcas que quedan en el parletre. Porque ¿frente a qué está desamparado el niño? Frente al goce. No tiene los recursos para hacer frente al goce. Eso entonces tiene que ver con, eso deja marcas.
como dice bien el argumento. Deja marcas, pero si son de goce, no puede ser en el sujeto, sino tiene que ser en el parletre. Las marcas del desamparo frente al goce. No es lo mismo que las marcas que deja la dependencia del otro, del lenguaje, que sí tiene que ver es con el sujeto. Porque son marcas significantes. Bueno, no, la cuestión que quería comentar era lo interesante que resulta cuando uno se pone a reflexionar en estas cosas, recordar que el comienzo de lo humano, en el sentido de los trumanos, ¿verdad? De lo que es lo social, ¿no? Aparece en la historia de la humanidad con el Neolítico. ¿Así? Sí, está ahí marcado. ¿Sí? Pues y justamente... De ahí viene la cuestión porque es el tema de cuando se deja de salir a cazar, a andar por ahí, se asienta los seres humanos y aparecen las primeras técnicas. Es decir, de ellas la primera es la alfarería. La alfarería. Entonces, cuando uno ve y se pone a indagar, y hay justamente la alfarería, la idea, y se ve muy bien cuando se inventa el torno, que entonces con el pie el alfarero hace girar esa base y va agregando, es decir, se hacen de arcilla como unas tiras, ¿no? Y entonces va pegando, va pegando esa tira alrededor de un agujero, ¿no? Entonces es así como central, y efectivamente, y eso está asociado a lo más primitivo, si pudiéramos decirlo así, o fundamental de lo humano. El humano en el sentido ese, de la vida social, y por eso es interesante. Estaba recordando mucho y lo he venido utilizando. Ajá. En algún momento lo pude haber dicho aquí en la escuela. La película La Conquista del Fuego. Ajá. De lo que significó para la humanidad conquistar el fuego, hacer fuego. Y luego andaban cuidando esa llamita para que no se extinguiera. Y hay que ver lo que eso significó en la historia de la humanidad. Eso recuerda eso también tiene que ver con algo que el otro día releyendo, porque había leído el capítulo, pero como salió como lo que llegó tomado como texto aparte, el capítulo ese, es decir, la lección del curso de Miller, que es el de los trumanos. Y me emocioné a posteriori porque Jacalán habla y dice, y Lacan vuelve a hablar de eso, vuelve a los amores de juventud, dice él, y habla de la sociología de Lacan, que no es la sociología... Y ahí entraste tú No, yo no soy sociólogo, pero eres antropólogo, ¿no? Sí, es decir, la ciencia social como tal es otra cosa. Pero el punto que entra Lacan a hablar de lo social, no por la vía del mito freudiano, del Edipo y del no sé qué,